que antes amé y en mi vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Es un gusto volver a saludarles, es un gusto volver a reunirnos para compartir la palabra de Dios. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que recién se están conectando para seguir esta meditación. Seguimos con nuestra serie La ética del reino. Pero en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy delicado, un tema muy sensible, la justicia del reino en el ámbito familiar. Les ruego por favor que me acompañen a orar y dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Acompáñenme. Señor amado, Dios eterno, gracias porque tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos has dado tu perdón, Señor, nos has perdonado de todos nuestros pecados, bendito Dios. Gracias, Señor de los cielos, porque sigues tú, Señor, restaurándonos, sigues tú edificándonos, sigues tú, mi Dios, sanando nuestras mentes, nuestros corazones, y te oramos, te rogamos que nos hables, Señor, con tu palabra, que nos instruyas, Señor bendito, en tus caminos. Dejamos toda nuestra vida en tus manos, Padre. Gracias, Señor amado. Bendito Dios, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos con nuestra meditación entonces sobre la justicia del reino, pero ahora lo haremos desde el ámbito familiar, ya que Mateo, el capítulo 5, los versículos 27 al 31, nos infiere que esta situación tan delicada de la inmoralidad sexual y el divorcio sucede dentro del seno de la familia. Dentro de este contexto familiar vemos que el Señor Jesús responde a las inquietudes y enseñanzas que los fariseos y escribas venían haciéndolo respecto al séptimo mandamiento en esta oportunidad. No cometerás adulterio. Éxodo, el capítulo 20, versículo 14. En el desarrollo de su exposición que hace el Señor Jesús respecto a la inmoralidad sexual y al divorcio, vemos una secuencia lógica y lo trataremos en 3 puntos siguiendo. Muy bien, veamos el primer punto de este tema, entonces, de la ética del reino en el seno de la familia. El corazón como centro de la justicia de un ciudadano del reino. El versículo 27 empieza diciéndonos: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, en clara alusión a la enseñanza continua que los judíos escuchaban en las sinagogas por los maestros de la ley. Nuevamente vemos el tema de la superficialidad de la enseñanza, pero en este caso del séptimo mandamiento, que se limita a la parte práctica y material del hecho. El Señor Jesús continúa con su exposición acerca del adulterio y en esta oportunidad dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 28. Ahora lo que hace el Señor respecto al séptimo mandamiento es ampliarlo y profundizarlo, dándole el verdadero sentido al espíritu de la ley en su aplicación correcta, que no solo consistía en el hecho material del adulterio, sino en la actitud de nuestro corazón como el centro de la inmoralidad sexual. El problema material de la inmoralidad sexual es la extensión de una decisión que tomamos en nuestro corazón. Si cada uno de nosotros formamos parte de la comunidad del reino, del cual Jesús es nuestro Rey, y tenemos en su palabra la base legal de todo ciudadano del reino, estamos llamados a vivir como cristianos con integridad y de verdad. Lamentablemente, hoy todavía se percibe un pensamiento muy flexible y liberal entre los que se denominan a sí mismos cristianos, sin discriminación de hombre o mujer. En muchas de nuestras iglesias hay un grupo grande de personas que consideran que su estado de soltería es un pasaporte para el libertinaje, permitiéndose licencias con la pornografía, la sensualidad y el coqueteo con la inmoralidad sexual, sin darse cuenta
que ahí está el germen de los grandes problemas de las conductas adictivas que se convierten en patrones de comportamiento que luego no podrán manejarlo ni resolverlo, como todavía piensan que después que se casan podrán abandonar estas prácticas para ser felices finalmente con sus esposas o sus esposos. Una triste realidad que descubre la necedad de nuestro corazón. Ni la edad, ni el sexo, ni el cambio del estado civil de la persona va a cambiar lo que en tu corazón tú te has permitido almacenar, lo que tú te has permitido abrigar, considerar y por supuesto desarrollarlo. Esto finalmente va a determinar en ti un patrón de comportamiento, un patrón de conducta que luego no lo podrás manejar. Y a pesar de que puedas casarte, vas a tener serios problemas con la inmoralidad sexual. Esto es lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo y del cual cada uno de nosotros somos responsables ahora de la palabra de Dios que estamos escuchando, de manejar con mucho cuidado nuestra vida, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que hacemos. Vamos a ver rápidamente entonces el segundo punto y ampliar de esta manera el desarrollo de nuestro tema. Seguimos entonces con este tema y vamos a ver el segundo punto, su decisión como evidencia de la justicia de un ciudadano del reino. Como cristianos y como personas no podemos negar ni ocultar la realidad de que muchas veces miramos indebidamente y muchas veces pensamos incorrectamente. ¿Dónde radica entonces el problema? El problema radica en tomar una decisión deliberada y permanente de presentar los miembros de nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad y no presentarlos como instrumentos de justicia. ¿Qué significa esto? Así como nuestros pies corrían antes para hacer lo malo, ahora con la misma velocidad y energía debemos correr para llevar el Evangelio. Así como nuestros ojos lo usábamos antes para ver pornografía, ahora lo debemos usar para leer la palabra de Dios y mirar con compasión a nuestro prójimo. San Agustín decía: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan su nido sobre mi cabeza. El Señor Jesús nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículos 29 al 30. Si tuviéramos que seguir literalmente la ilustración que el Señor Jesús está haciendo en este caso de los miembros de nuestro cuerpo, a través del cual cometemos, si somos honestos, malos actos, seguramente un alto porcentaje de nuestra iglesia estaríamos hoy mancos y tuertos. Pero gracias a Dios que eso no es lo que Él nos está enseñando. El Señor lo que está diciéndonos es que como ciudadanos del reino, inmediatamente estemos haciendo algo indebido a través de los miembros de nuestros cuerpos, debemos resolverlo sin demora ni tolerancia. Y hay dos formas para hacerlo. En primer lugar, confesar nuestro pecado y apartarnos de dicho pecado. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En primer lugar. En segundo lugar, buscar ayuda espiritual si el problema persiste y seguir un proceso de rendición de cuentas. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 2, que nos dice que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Lo contrario
si no resolvemos este problema de manera inmediata, nuestras vidas corren peligro en relación con nuestro destino eterno. El Señor dice, el cuerpo será echado en el infierno. Este es un problema muy serio y es un problema muy grave que no debemos tolerarlo en nuestro corazón. No debemos permitir que los malos pensamientos, producto de lo que hayamos visto, de lo que hayamos oído, anide en nuestro corazón y luego eche raíces y luego de manera casi inconsciente aflore a través de una conducta y un comportamiento. Apenas somos conscientes de que esto está sucediendo, ya debemos resolverlo inmediatamente. Ese es el énfasis con córtalo entonces o échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión entonces de caer, o tu mano te es ocasión de caer, sácalo, córtalo y échalo de ti. El tema entonces está directamente relacionado a resolverlo de manera inmediata. Resolverlo y no tolerarlo, no acostarte hasta antes resolver este problema. Y el problema entonces acabo de plantearles dos propuestas de cómo resolverlo. Vamos a ver rápidamente el tercer punto. Muy bien, siguiendo entonces con este tema, la justicia del reino en el ámbito del seno familiar. Ahora vamos a tratar con el tercer punto, su lealtad como fundamento de la justicia de un ciudadano del reino. Siguiendo con el desarrollo de su discurso, el Señor Jesús ahora aborda el problema del divorcio dentro de un contexto que tiene su origen en el corazón del ser humano, que no cuidó, pero tampoco buscó una solución inmediata, sino que arrastró su problema al ámbito del matrimonio, y desde allí vino el desenlace de una relación que empezó en amor en una tragedia que terminó en divorcio. El Señor Jesús ahora nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Los fariseos venían sosteniendo su enseñanza acerca de la disolución del matrimonio, basándose en Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1. Este término, alguna cosa indecente, para los fariseos podía referirse a cualquier causa o situación que le disgustare al hombre de su mujer, incluso si no sabía cocinar o se le quemaba el arroz. Y esta actitud y enseñanza lo vemos también en Mateo, en el capítulo 19, el versículo 3, donde los fariseos se acercan a Jesús para tentarle, y el texto nos dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Obviamente, este texto estaba en relación a la base que sostenían los fariseos para poder seguir enseñando que un hombre podía por cualquier causa darle carta de repudio o divorciarse de su esposa. Este problema no solamente había llegado a la vida de los fariseos, a la vida del pueblo, sino también estaba metiéndose en la vida de la familia sacerdotal. Miren lo que nos dice el profeta Malaquías, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías, el capítulo 2, los versículos 13 y 14. El matrimonio está por encima de las leyes humanas. Es un pacto con Dios.
En esta tercera parte vemos que los fariseos estaban haciendo apología del divorcio, a diferencia del Señor Jesús, que está haciendo defensa de la institución del matrimonio. De modo que sigue diciendo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 30. Aunque el matrimonio se disuelva a través de las leyes humanas, para Dios no se ha disuelto, sigue vigente, a menos, como lo dice el mismo texto, a no ser por causa de fornicación, el mismo acto de la inmoralidad sexual que pueda cometer el hombre o la mujer rompe el pacto con Dios, y este hombre o esta mujer quedan libres espiritual y moralmente de dicho pacto, y también, si así lo desea, legalmente. Porque siempre hay una posibilidad de arrepentimiento y reconciliación, si la persona afectada libremente lo permite. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. El siguiente martes estaremos tratando con otro tema tan importante dentro de la ética del reino. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.